Buen día, mi nombre es Esmeralda Chaides y hoy hablaremos de diversos temas como por ejemplo, ¿cuándo causa ejecutoria una sentencia? En el artículo 418 encontramos que hay causa juzgada cuando la sentencia causa ejecutoria. Causan ejecutoria por ministerio de ley las sentencias pronunciadas en juicio cuyo interés no exceda el equivalente a 200 días de salario mínimo vigente en el Estado, esto a la fecha de presentación de la demanda, salvo lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles para las controversias en materia familiar. Las sentencias de segunda instancia y las demás que se declaren irrevocables por prevención expresa de ley y de las que se dispone que no cabe recurso. Causan ejecutoria por declaración judicial las sentencias consentidas expresamente por las partes o por sus mandatarios con poder o cláusula especial. Las sentencias que hecha la notificación en forma no se interpone recurso en el término señalado por la ley, y las sentencias que se interpuso recurso pero no se continuó en forma y términos legales o se desistió de la parte o su mandatario con poder o cláusula especial. En los casos a que se refiere ese artículo, la declaración se hará de oficio a petición de parte, sin necesidad de substanciar artículo. La ejecución de sentencia que hubiere causado ejecutoria o que deba llevarse adelante por estar otorgada la fianza correspondiente se hará por el juez que conoció del negocio en primera instancia. La ejecución de las interlocutorias que firme se resuelvan un incidente queda a cargo del juez que conozca del principal. La ejecución de las transacciones o convenios celebrados en juicio se hará por el juez que conozca del negocio en primera instancia, pero no procederá en la vía apremio si no consta de escritura pública o judicialmente en los autos. El tribunal que dicte sentencia ejecutoria dentro de los 3 días siguientes de la notificación devolverá los autos al inferior acompañándolas de la ejecutoria y de constancias de las notificaciones. Si se tratara de transacción o convenio, remitirá testimonio de los mismos al devolver los autos. La ejecución de las sentencias arbitrales se hará por el juez competente designado por las partes y, en su defecto, por el juez del lugar del juicio, si hubiere varios, por el del número más bajo. La ejecución de las sentencias y convenios en la vía ejecutiva se efectuarán conforme a las reglas generales de los juicios ejecutivos. Cuando se pida la ejecución de sentencia, el juez señalará al deudor término improrrogable de 5 días para que lo cumpla y si en ello no se hubiera fijado otro término para ese efecto. La sentencia condena el pago de cantidad líquida. Se procederá siempre y sin necesidad de previo requerimiento personal al embargo de bienes. En los términos previstos para los secuestros, solo hasta después de asegurados los bienes por medio del secuestro podrán tener efecto los términos de gracia concedidos por el juez o por la ley. Una vez pasado el término de 5 días, sin haberse cumplido la sentencia, se procederá a lo que es el embargo. Los bienes embargados, fueren dinero, sueldo, prestaciones o créditos reutilizables en el acto como efecto de comercio o acciones de compañías que se coticen en la bolsa, se harán en el pago al acreedor inmediatamente después del embargo. Los efectos del comercio y acciones, bonos o artículos de fronterización se venderán a costa del obligado. Si los bienes embargados no estuvieran evaluados con anterioridad, se pasará al avalúo y venta a moneda pública en los términos que previene este código. No se requiere avalúo cuando el precio consta en instrumento público o se ha fijado en el consentimiento de los interesados o se determine por otros medios, según las estipulaciones del contrato, a menos que en el curso del tiempo o por mejoras variare el precio. Del precio del remate se pagará al ejecutante el importe de su crédito y se cubrirán los gastos causados en la ejecución. Si la sentencia estuviere en condena al pago de cantidad líquida y de otra líquida, podrá procederse a hacer efectiva la primera, sin esperar a que se liquide la segunda. Si la sentencia condena a hacer alguna cosa, el juez señalará al que fue condenado un plazo prudente para el cumplimiento, atendidas las circunstancias del hecho y de las personas.
Si pasado el plazo el obligado no cumpliere, se observarán las reglas siguientes. Primero, si el hecho fuera personal del obligado y no puede presentarse por otro, se le cumplirá por los medios de apremio más eficaces sin perjuicio de derecho para exigirle la responsabilidad civil. Segunda, si el hecho pudiera presentarse por otro, el juez nombrará persona que lo ejecute a costa del obligado en el término que fije. Tercera, si el hecho consiste en el otorgamiento de algún instrumento o celebración de un acto jurídico, el juez lo ejecutará por el obligado, expresándolo en el documento que se otorgó en rebeldía. Si el ejecutante optare en cualquiera de estos casos enumerados por daños y perjuicios, se procederá a embargar bienes del deudor por la cantidad que aquel señale y que el juez moderará prudente sin perjuicio de que el deudor reclame sobre el monto. Esta reclamación se substanciará en el incidente de liquidación de sentencia. En el capítulo 3 encontramos los embargos, los cuales establecen que una vez que el auto de ejecución, el cual tendrá fuerza de mandamiento en forma, el autor requerirá al pago del deudor verificándolo en el acto. Se procederá a embargar bienes suficientes a cubrir las prestaciones demandadas si se tratara de juicio ejecutivo o las fijadas en la sentencia. El actor podrá asistir a la práctica de la diligencia. No es necesario el requerimiento de pago en las ejecuciones de embargo precautorio, ni en ejecución de sentencias cuando no fuere hallado el condenado. El derecho de designar los bienes que han de embargarse corresponde al deudor, y solo que éste se rehúse a hacerlo o que esté ausente podrá ejercerlo el actor o el representante, pero siempre sujetándose al orden siguiente. Primero, los bienes consignados como garantía de la obligación que se reclama. En segundo lugar, el dinero. Tercero, los créditos realizables en el acto. Continúa las alhajas, frutos y rentas de toda especie, bienes muebles no comprendidos de las fracciones anteriores, bienes raíces, sueldos o comisiones y créditos. El actor o su representante pueden señalar los bienes que han de ser objeto del secuestro si sujetase al orden preestablecido. Primero, si para hacerlo estuvieran autorizados el obligado en virtud del convenio expreso. Segundo, los bienes que señala el demandado si no fueren bastantes o si no se sujetara al orden establecido en el artículo anterior. Tercero, si los bienes estuvieran en diversos lugares. En este caso, puede señalar los que se hallen en el lugar del juicio. El embargo solo procede y subsiste en cuanto baste a cubrir la suerte principal y las costas, incluyendo en aquellas los nuevos vencimientos y réditos hasta la total solución, a menos que la ley disponga expresamente lo contrario. Cualquier dificultad que se suscite en la diligencia de embargo no la impondrá ni la suspenderá, el ejecutor la allanará prudentemente a reserva de lo que determine el juez. Podrá pedirse la ampliación del embargo en cualquier caso en que el juicio del juez no basten los bienes secuestrados para cubrir la deuda y las costas. Si el bien secuestrado que se sacó a remate dejara de cubrir el importe de lo reclamado o a consecuencia de las retasas que sufriere, cuando no se embarguen bienes suficientes por no tenerlos, el deudor después aparezca o los adquiriera. En los casos de tercería, conforme a lo dispuesto en este código. Cuando quedan exceptuados de embargo los bienes que constituyen el patrimonio de la familia, de suscripción en el registro público de la propiedad, en los términos que establece el Código Civil. El hecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso ordinario del deudor, de su cónyuge o de sus hijos, no siendo de lujo a juicio del juez. Los instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio a que el deudor esté dedicado. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a la que estén destinados. Los libros, aparatos, instrumentos y útiles de las personas que ejerzan o se dediquen al estudio de profesiones liberales. Las armas y caballos que los militares en servicio activo usen,
indispensables para este conforme a las leyes relativas. Los efectos de maquinaria e instrumentos propios para el fomento y giro de las negociaciones mercantiles e industriales en cuanto fueran necesarias para su servicio y movimiento, esto a juicio del juez. Las mieses antes de ser cosechadas, pero no los derechos sobre la siembra. El derecho de usufructo con las limitaciones que la ley establece. Los derechos de uso y de habitación. Las servidumbres, a no ser que se embargue el fondo cuyo favor estén constituidas, excepto las aguas, que es embargable independientemente. La renta vitalicia en los términos establecidos en el artículo 2066 y 2068 del Código Civil. Los sueldos y salarios de los trabajadores en los términos que establece la Ley Federal del Trabajo, siempre que no se trate de deudas alimenticias o de responsabilidad proveniente del delito. Las asignaciones de los pensionistas del agrario, los ejidos de los pueblos y las providencias individuales que su fraccionamiento corresponda a cada ejidatario, y los demás bienes que así lo prevenga la ley. Si el secuestro recayere en finca urbana y sus rentas o sobre estas solamente, el depósito tendrá el carácter de administrador con las facultades y obligaciones siguientes. Primero, para contratar los arrendamientos bajo la base de que las rentas no sean menores de los que el tiempo de verificarse el secuestro rindiere a finca o departamento de esta que estuviera rentado. Para el efecto, si ignorare cuál era en ese tiempo la renta, lo pondrá en conocimiento del juez para que recabe la noticia en la oficina de contribuciones directas. Exigirá para asegurar el arrendamiento las garantías de estilo bajo su responsabilidad, y si no quisiera aceptar esta, recabará la autorización judicial. En segundo lugar, se recaudarán las pensiones que para arrendamiento rinda la finca en sus términos y plazos, procediendo en su caso contra inquilinos morosos con arreglo a la ley. Se hará previa autorización de los gastos ordinarios de la finca, como pago de contribuciones y la mera conservación de servicio y aseo, no siendo excesivo su monto, cuyos gastos se incluirán en la cuenta mensual de que después se hablará. Presentada a la oficina de contribuciones en el tiempo oportuno las manifestaciones que la ley de la materia prevenga, y de no hacerlo así será responsable de los daños y perjuicios que por su omisión se originaren. Para hacer los gastos de reparación o de construcción, ocurrirá el juez a solicitar licencia, acompañado efectos de presupuestos respectivos. Pagará previa autorización judicial los reyos o los gravámenes reconocidos sobre la finca. Lo dispuesto en este capítulo es aplicable a todos los casos de secuestro judicial, salvo aquellos en que disponga expresamente otra cosa este artículo. Ahora bien, en el capítulo 4 encontramos los remates, estableciendo que toda venta que conforme a la ley deba hacerse en subasta o almoneda se sujetará a las disposiciones contenidas en este título, salvo los casos en los que la ley disponga expresamente lo contrario. Todo remate de bienes raíces será público y deberá celebrarse en el juzgado en que actúe el juez que fuere competente para la ejecución. No podrá procederse al remate de bienes raíces sin que previamente conste certificado de libertad o de gravámenes del predio expedido por el registro público de la propiedad, y sin que se haya citado a los acreedores que aparezcan en dicho certificado. Este comprenderá los últimos 10 años, pero si en autos obrare ya otro certificado, solo se pedirá al registro relativo del predio transcurrido desde la fecha de aquel hasta la que se anuncie a la venta. Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de las bienes de su materia de la ejecución, debidamente valorizadas, y tratándose de bienes raíces del certificado de gravámenes, no aparezcan en otros acreedores, si el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa en su favor de dichos bienes al valor fijado en el avalúo. El auto que niegue a que él conceda adjudicación será apelable en ambos efectos, pudiendo el tribunal de alzada este último a suplir deficiencia de los agravios cuando advierta una violación que manifieste el procedimiento ejecutivo.
que afecte gravemente la declaración del ejecutado. Si se trata de copropiedad, en todo caso, previamente deberá notificarse al copropietario conforme lo previsto en el artículo 971 del Código Civil. Pues expresión los bienes, si fueran raíces, se anunciará su venta señalando día y hora para la almoneda, por medio de edictos que se publicarán por una sola vez en el periódico oficial y por 2 veces dentro de 9 días en 2 de los periódicos comerciales de mayor circulación. Esto a juicio del juez. A petición de cualquiera de las partes y a su costa, el juez puede ordenar algún medio de publicidad para convocar postores. El edicto de remates debe contener la designación y el domicilio del tribunal que ejecuta, el nombre o denominación de las partes contendientes en juicio, el número del expediente en que se promueven, una descripción somera del inmueble objeto del remate y su ubicación, el importe de la postura legal y el día y hora y el lugar de la almoneda. Antes de probarse el remate, podrá el deudor liquidar sus bienes pagando el principal y demás prestaciones que se encuentren debidamente liquidadas, consignando además la cantidad que prudentemente y en forma provisional califique el juez para garantizar el pago de las que no lo estén. Después de aprobado, quedará la venta irrevocable.